nos estamos preguntando lo mismo. ¿Qué hay en esas cuevas? ¿Y de qué trata Oklahoma? En la visión que tiene Max, ella va recorriendo dentro de la memoria de Henry Creel los recuerdos que él tiene. Y aparece un detalle que no pasa desapercibido, que no es irrelevante y cambia parte de la lectura de Stranger Things. Joyce está repartiendo volantes de un musical, de una obra llamada Oklahoma. Henry actúa ahí por primera vez y lo sabemos porque en los folletos dice Introducing Henry Creel, que significa cuando una persona va a actuar por primera vez en una obra. Sí, ese es el término. Figuran nombres que décadas después se refieren a personas que resultan heridas o han fallecido, son cercanos a los que se han visto envueltos en esto que pasa. Los padres de Mike y Nancy, Hopper de joven, la media hermana, la hermanastra de Bob, el tío de Eddie. Y esto no es un guiño casual, es un registro colectivo del día en que Henry, o la última vez en la que Henry quizá trató de encajar. El día en el que él quiso ver a un pueblo, pero también quiso que ese pueblo lo viera, que lo hiciera sentir que pertenecía. Y muchos se preguntan ¿cómo? ¿Cómo es que Joyce, conociendo a Henry, no lo puede relacionar con Vecna? Y la respuesta está allí mismo. Cuando Henry, era tan invisible, tan irrelevante para la jerarquía social de una escuela, que una adolescente, si bien no popular, pero socialmente integrada y líder, que tenía iniciativas artísticas, una alumna que era un arquetipo normativo, jamás habría registrado a ese chico extraño como alguien relevante. Es una persona callada, periférica. Henry es un niño que quiso encajar, pero no fue visto por nadie importante. Quizás sí por alguien en esa obra. Quizá algo pasó allí. Quizá algo sucedió. Estamos presenciando una historia parecida a Carrie, estamos presenciando una historia parecida a La venganza de Freddy, pero este detalle conecta la psicología del villano. La historia de Hawkins con una línea de tiempo que enlaza la marginación infantil de Henry con otro 6 de noviembre, el día en el que desaparece, décadas después, Will Byers. Un niño sensible, distinto, queer, vulnerable, pero a diferencia de Henry, un niño amado, protegido y buscado. En Oklahoma presenciamos un triángulo amoroso, donde uno de los que compone este triángulo amoroso es un paria, es Fry. Y Fry, cuando abandona este mundo, cuando es eliminado por el otro pretendiente, es olvidado también por el pueblo. Hawkins se olvida también de los desaparecidos. Hawkins es el pueblo que niega también a quienes ya no están, que se niega a ver lo que está sucediendo también en aquellos espacios que recorren también los niños. Es decir, el paralelismo que existe y también esta idea del olvido es muy frecuente en la serie. La psicología del villano de Oklahoma conecta con la historia de Hawkins y conecta con la historia de Henry. Una línea de tiempo que enlaza la marginación infantil de Henry con otro 6 de noviembre que vamos a presenciar décadas más tarde. La desaparición de Will Byers. Un niño sensible también, un niño distinto también, vulnerable, pero a diferencia de Henry, amado, protegido, buscado. Y ese paralelismo quizá marca la diferencia en la narrativa. Dos niños raros, de dos destinos distintos, porque hay dos madres radicalmente opuestas. Del texto Green Grau de Lilacs, de 1931, de Rodgers y Hamstern, que construyeron este primer musical moderno. Canciones integradas a la trama, personajes que sienten las canciones, experimentan parte de su vida con esas canciones y se definen a sí mismos cantando. Una apuesta teatral que revolucionó la industria musical, que revolucionó la industria del teatro. Se volvió una película en 1955 con muchísimo éxito. Lo curioso es que muchas instituciones educativas, desde los 50 hasta los 80, pusieron como musical obligatorio Oklahoma.
dado que pensaban que celebraba la comunidad, la armonía, la vida rural y un ideal estadounidense de mantenerse positivo, que las escuelas querían reproducir en esos años. ¿Cuál es el tema principal de Oklahoma? Carly y Laurey están enamorados, se conocen y están enamorados, pero aparece ahí Jude Fry, un triángulo donde el marginado, Jude, encarna lo que la comunidad teme ver. Hay tramas secundarias, como la fantasía de que existe la comunidad perfecta, y podemos tomar también de temas aquí la exclusión del raro para preservar la armonía, el miedo al incómodo, porque Stranger Things no tiene extraño solo lo que pasa, también sus personajes. Al final Jude muere, pero la comunidad de Oklahoma lo borra mientras celebra una boda y sigue adelante como si él nunca hubiera existido. Y ese es el subtexto ideológico por el que se selecciona Oklahoma como la obra que está dirigiendo Joyce, porque es importante mantener la armonía, eliminando al marginado. Al menos hasta antes de la temporada número 4, la psicología de Henry jamás fue explorada. Aquí, en cambio, podemos ver que Henry está siempre en bifurcaciones o siempre observando paralelismos, y en realidad se filtra sin querer ese paralelismo de cómo es la madre de Henry y cómo es la madre de Will frente a situaciones semejantes. Aquí funciona igual que el musical, igual que Oklahoma, porque en las primeras temporadas asistimos a una comunidad de adultos que sobrevive fingiendo que lo extraño no existe, que también es un guiño a Pesadilla en Elm Street y también es un guiño a cómo se dan las cosas en Derry. Por eso en Stranger Things se retoma mucho el discurso social de los años 80, pertenecer o no pertenecer, eres popular o eres invisible, no hay espacio tanto a ti en la sociedad si eres un freak. La serie insiste en que lo extraño no está en el monstruo, sino en cómo la comunidad trata a quien no encaja, a quien no pertenece, a quien no es. Y lo vemos también en las primeras temporadas con respecto a cómo es el trato de Steve a Jonathan. Los protagonistas mismos, 11, 11, Will, Max, Eddie, incluso antagonistas como Billy, viven en la periferia afectiva del pueblo, porque no son personajes arquetípicos normales y socialmente estructurados. Y esa marginación es el punto de partida de la historia. Joyce, madre de Will, integra, acepta, comprende y lucha por su hijo. Incluso en la visión que tiene Henry de Joyce, incluso en la visión que tiene Henry de Joyce a través de los ojos de Max, aparece un personaje presente, afectivo, conectado. En cambio, Virginia Creel es un personaje distinto. Es una madre que teme, que recuerda mucho a la madre de Carrie, que percibe la malicia, la oscuridad, no sé si es existiendo o no, pero ve como peligro esa excesiva sensibilidad. Existe la idea de querer expulsar o corregir. Y para un niño que es raro, que es freak, esas dos maternidades opuestas significan también dos destinos distintos. Will se salva porque es amado. Henry se pierde porque es temido e incomprendido. Es necesario entonces tomar en cuenta que aquí los cambios generan la diferencia. Los cambios son los que nos pueden dar señales o predicciones de lo que vamos a ver, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que existe una obra hecha por los creadores, que es un musical, que habla justamente de la puesta en escena de la obra de Joyce, ¿sí? Entonces, la obra de Joyce tiene mucho que ver. Este fatídico 6 de noviembre marca un antes y un después en la vida de Henry, antes de ser Vecna. El musical que Henry vivió quizá como un último intento o una última luz que se enciende antes de la oscuridad total. Es el eco simbólico de un día que años después se repetiría en la vida de Will. Este es un paralelo que no es accidental. Marca dos desapariciones. A nivel emocional, Henry desaparece, quizá para darle paso a esa oscuridad, a Vecna.
mientras que Will desaparece físicamente. En el mismo día, décadas después, cuya fecha no es de alguna manera casual, sino es total y completamente adecuada para la situación, la circunstancia que se vivía. Entonces, en esa obra sucede algo. Entonces, en Oklahoma, Henry va a conocer a alguien, Henry va a conectar con alguien, Henry va a tener una humillación como la que tuvo Carrie, porque ya vemos cómo es la madre de Henry, que es una madre que teme, es el arquetipo de la madre que oculta, que se esconde de su hijo, que lo ve como un monstruo, puede ver quizás oscuridad, y al mismo tiempo vamos a ver estas cuevas también. ¿Y qué pasó primero? Primero Henry se interna en estas cuevas donde él adquiere esos dones, o algo sucede en la obra y él se interna sintiéndose muy afectado por algo que sucede mientras quizá ensayaba, y va a estas cuevas y algo sucede, confronta a este ente sobrenatural y de repente se convierte en Vecna, o ese es el punto de partida para que él sea Vecna. Entonces la clave está en el musical, en la obra y todos los elementos que rodean a esa historia. La forma en la que nos es presentada Joyce en ese ángulo, con esa iluminación, no es algo que sea un recurso, no es un recurso únicamente visual, implica algo, implica ese contraste, ese cambio. En ese sentido, entonces, en Oklahoma, en el estreno de la obra, quizá vamos a asistir al cambio del niño marginado al victimario. Entonces, ¿qué sucedió realmente en la obra? Y hay que aclarar que no creo que sea el hecho de que Joyce sea el interés amoroso de Henry, porque él es unos años menor que Joyce. Claro que él no envejece porque está en esta dimensión. Pero la lógica narrativa apunta a lo siguiente. Durante Oklahoma, Henry trató por última vez de ser uno más, de darle la oportunidad al mundo social. Algo ocurrió. Se enamoró de alguien, una burla, una humillación, un acto de rechazo. Algo rompió su última fibra. Renunció por amor a ese Henry humano, pero algo cambió y al igual que Jude Fry, Henry representaba lo que el pueblo quería no ver, esa suciedad que corrompe Hawkins. Después del incidente, Henry quizá huyó, quizá no fue a su casa, quizá no fue a la escuela, sino a las cuevas. O quizá Henry iba a las cuevas, algo pasó ahí y luego quiso integrarse como último recurso para volver a ser el mismo. Recordemos que antes de que Vecna atacara a Max, ella poco a poco estaba cayendo en una especie de espiral de soledad, de obnubilación, y él ya la había infectado antes. Y quizá el último recurso que quería emplear Henry cuando ya tenía este ente dentro de sí era integrarse. Entonces las posibilidades son esas, pero definitivamente ni la obra, ni la fecha, ni lo que sucedió, ni los espacios son fortuitos. Nos puede hablar de dos cosas importantes: que Henry no es el villano final y estamos asistiendo quizá a un instrumento, y también importante como dos hechos totalmente, dos personas, dos arquetipos totalmente iguales pueden tener un final distinto con respecto al concepto, con el hecho de poder abrazarse y aceptarse. Recordemos que los poderes de Will detonan cuando él comienza a recordar y a encontrar sentido a sí mismo después de lo que le dijo Robin. En ese sentido, entonces, Will comienza a ser el mismo y a olvidar ese miedo que lo había paralizado en el tiempo. De ahí que no cambie de corte de cabello muchos años, es también simbólico, y comienza a no temer. Aquí podemos hablar incluso de un subtexto interesante y dar incluso respuesta de por qué Vecna justo busca a los niños. Porque esto de que los niños son débiles sigue siendo la perspectiva, la focalización del antagonista. Y quizá esta idea de que los niños son débiles, de que los niños son más frágiles y por lo tanto más fáciles de emplear, de utilizar como instrumento, ya que son rotos fácilmente, como le dice Vecna a Will, es porque en realidad Henry se ve a sí mismo en estos niños débiles. La lectura psicológica del antagonista Henry se ve incluso en su transformación
y en quién decide ser. Vecna comienza a secuestrar a adolescentes débiles emocionalmente, porque ese es el arquetipo de lo que él fue, y por lo tanto él quiere destruir inconscientemente cualquier residuo, resabio de ese niño roto y no aceptado. En términos literarios estamos viendo una inversión de roles, un asesinato de ese niño interno marginado, que al no ser integrado se convierte en el perseguidor de quienes encarnan su versión más vulnerable. Henry es ese niño frágil y desamparado. Vecna es la entidad que castiga a cualquiera que le recuerde su fragilidad. Como sucede en muchos relatos del monstruo clásico del terror hacia el villano moderno, el antagonista no nace del poder maquiavélico, nace de la herida. Como Carrie se transforma en un antagonista, como digamos el poder solo amplifica lo que ya existía. Esa herida es el núcleo de muchos personajes que son antagónicos y que son referenciados en esta serie e incluso mencionados también en la misma. Realmente existen paralelismos. Oklahoma, Freddy Krueger, Carrie, It. Los creadores de Stranger Things juegan mucho con los íconos de la cultura pop y las narrativas que se han creado. Freddy Krueger es el monstruo que nace del castigo y regresa buscando venganza, pero no persigue a quienes lo llevaron a ese espacio, persigue a los herederos. Y Vecna persigue a los hijos, persigue a los herederos de la comunidad que lo marginó y que estuvo presente en esa obra, Oklahoma. Carrie, la humillación escolar es un detonante para la monstruosidad, pero también la aversión que sentía la madre de Carrie por ella. It es la entidad que se alimenta de miedos, que elige marginados, fracturados y que se esconde en otros espacios, en subterráneos, espacios oscuros. Y Oklahoma es la obra central que va a presentar a Joyce, donde lo raro es eliminado para sostener la armonía. Henry es una mezcla de todos estos tropos que se nos están presentando. Ese niño marginado que ya tenía oscuridad, que ya tenía maldad y tenía obviamente un dilema moral sobre ello, y que el poder ha multiplicado esa oscuridad, pero ese poder que adquirió es cósmico y se debe a una entidad que quizá lo está dominando, lo ha dominado y lo utiliza como instrumento, pero que evidentemente le ha dado la libertad de ser quien es, de alimentar esa perversión que él tuvo. Ahora, ¿por qué justamente Max es la que encuentra ese límite? ¿Por qué de todos los personajes es Max la que se queda en ese espacio, habitando el lugar sin ser corrompida, como lo está Henry? Porque evidentemente él está influenciado por algo más, ese algo más a lo que él le teme. En ese sentido, es muy importante prestar atención a estos detalles porque nada es por gusto. Cualquier otro niño pudo haber sido aquel que fuera escogido por Vecna para ser llevado, pero más representa algo que Henry no puede comprender inconscientemente. La marginada que ha crecido sola, abandonada y no tiene malicia. La víctima que no se ha convertido en verdugo. La chica dura que ha vivido violencia, a diferencia de Will, que sí fue confortado, pero que no repitió violencia. Henry es más como Billy, de ahí que la perversión de Billy fuera tan rápida. Nació en un entorno roto, pero no nació quizá con malicia. Sin embargo, este mal le fue heredado de lo que él podía observar en su núcleo familiar. Max, Eddie, Will y Leven viven en ese borde, pero nunca han cruzado esa línea. Jamás han ejercido esa violencia de la que han sido víctimas de una forma u otra. Henry sí. Y Max está en su mundo. Y es un espejo imposible que él no puede mirar. Esa versión de sí mismo que es estoica. Que es lo que él podría haber sido. Y que él no soporta ver. Y menos soporta ver que esté como si nada habitando su espacio. Entonces no es por gusto que se dé esta situación en la que existe alguien
que está dentro de este espacio, pero aún está impoluto. ¿Qué pasó entonces con Henry? ¿Qué es lo que podemos ver en esta última parte de la temporada? Inevitablemente vamos a ver a los personajes que son los padres, que son los adultos jóvenes en el contexto de esta obra, y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Vamos a poder asistir quizá al último atisbo de humanidad de Henry antes de romperse, a quizá una ilusión amorosa que fue correspondida o que no fue correspondida, a un sacrificio que realiza quizá para proteger a alguien que quería. Henry es el niño que quiso pertenecer, que quiso ser parte del mundo, pero que ya era una otredad, ya era un freak. Quiso ser visto de forma normal, quiso que su nombre estuviera en ese folleto por algo o por alguien. El rechazo o el no poder ser o pertenecer lo quebró. Estas cuevas son un espacio que reciben la maldad de Henry, pero que también la multiplican. La entidad lo elige por algo, y Henry decide abrazar lo único que le ofrecía el lugar: ser un monstruo. No nació del poder este monstruo que se convirtió en Vecna, nació del abandono, del miedo y del hueco que deja una comunidad, representada quizá por una madre, que te mira, te repugna, no te acepta o decide no verte. Y ese es el verdadero origen del mal, ese es el verdadero terror de Hawkins, y que siempre se muestra en Stranger Things, que es en realidad como lo malo no nace de lo monstruoso, sino de la perversión de la maldad humana. Así como aquellos que decidieron torturar a estos niños, en los que estaba Eleven, o a la madre Eleven, eso no nace por una entidad que está paralelamente habitando un mismo espacio, sino por las acciones que podemos ver que se engendran de mentes mortales.